Así como le sucedió a esa joven que fue engañada en el video que acabamos de ver, son cientos y también miles de casos que suceden diariamente al punto de que las autoridades no tienen control porque se escapa de sus manos. Son miles de adultos los que se hacen pasar por niños para engañar a los niños, y esto se debe a un mal uso que se le da a las tecnologías y puede llevar a todos estos riesgos y mucho más. Por ejemplo, a las adicciones, como hemos venido tratando en el tema de las tecnologías en la familia. Y por otra parte, hay términos que los padres no conocen y que eso explican parte de los peligros y los delitos que se cometen, como por ejemplo el ciberbullying. El ciberbullying pues se trata de el acoso psicológico entre iguales, es decir, entre menores. Por lo regular, los que usan el bullying son jovencitos de la misma edad, unos con otros. Y otro término es el sexting, alude al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico o erótico a través de los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets y estos equipos. Pero también el siguiente término es el grooming, es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes. Esto ya es con el propósito de el acoso y el abuso sexual. Ahí es donde se citan para verse en algún sitio y ahí es donde acontecen los problemas, las violaciones, etc. En la mayoría de los casos sucede a través de las redes sociales. Los jóvenes, por temor o vergüenza, no se lo cuentan a sus padres, y esto es un error gravísimo porque el joven muchas veces sufre las consecuencias y cuando los padres lo descubren ya es muchas veces demasiado tarde. Entonces, ¿qué es el acoso cibernético? Esto es cuando se usa la tecnología para llegar a cometer estos delitos, también para avergonzar, para intimidar o criticar a otra persona. Hay amenazas en línea, hay textos groseros, agresivos, despectivos, y el acoso en línea puede ser especialmente doloroso y ofensivo porque normalmente es anónimo. Esto quiere decir que es muy difícil de saber muchas veces quién está propinando este tipo de acoso y es difícil de identificar a las personas. Por eso esto hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos y orientarlos, porque como decíamos en temas pasados, el cambio que está sufriendo la familia tradicional como consecuencia del mundo digital es enorme. Hay mucho daño a nivel de las relaciones intrafamiliares, y a medida que pasamos más tiempo en línea, la dinámica familiar pues ha venido cambiando, incluso en aspectos espirituales y no solo psicológicos, o no solo entre las relaciones de la familia, o no solo a nivel físico, como explicábamos y explicaré un poco más adelante, sino que esto está ocasionando un bajón espiritual muy preocupante y peligroso. ¿A qué me estoy refiriendo? Que estos peligros que mencionamos de fraude, de robos, de violaciones, de secuestros, de estafas y de tantas cosas que se están viendo a través de internet, que son muchos los casos diarios, también tenemos la situación espiritual, que esto es un término o un tema que no se ventila, que no se comparte en los medios de comunicación. Nos corresponde a nosotros como pastores, nos corresponde a los padres de familia evaluar estas cosas que no se evalúan en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, en Romanos 6:13 dice: no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto
para la gloria de Dios. De manera que enfrentamos un continuo reto día tras día. Nos inclinamos ante el pecado o ante Dios. Por eso dice aquí, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Porque usted puede usar su cuerpo, los órganos de su cuerpo, su diseño, o bien para servir al pecado, o bien para servir a Dios. Y a través de todas estas redes y de todo este sistema de nuevas tecnologías y de todos los aparatos electrónicos, usted puede también o bien caer en un campo o en el otro. Entonces debemos tener un equilibrio, y ese es el propósito de este tema, llegar a ese equilibrio. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Bueno, lo iré explicando, pero acuérdese que en temas pasados tocamos el punto donde esto hace efecto en el cerebro. Cuando se pasa mucho tiempo en el internet, pues hay una descarga de dopamina muy altos, más de lo normal, y esto lleva a excesos porque el cerebro se somete a estímulos que son cada vez más tolerantes a los químicos del placer. Esto significa que la persona se va haciendo adicta y estamos sobreexpuestos a la dopamina cada vez que pasamos mucho tiempo en aparatos, en pantallas. Cuando no se tiene el pico de dopamina a las que es sometido tu cerebro durante el tiempo en internet, en los videos, en los videojuegos, en los videos, en las películas, etcétera, incluso en la televisión misma, tu cerebro entonces llega el momento en que va a reclamar esa dosis y el sistema nervioso reacciona con ansiedad, con ira, con inquietud, como lo explicábamos, cuando no se le propinan esas dosis de dopamina. Y cuando hay bajos niveles de dopamina, no sentimos placer, y es cuando el cuerpo reclama, y el exceso de dopamina es una esclavitud hacia el logro de metas y de estas actividades que recargan el cerebro de dopamina, como mensajes de texto, información, juegos, búsqueda de aprobación, cuando le dan me gusta a algo que usted comparte, y todas estas dinámicas que, bueno, pare de contar, porque ahora cada vez pues la tecnología se van actualizando, van modernizando, por eso las aplicaciones las actualizan y traen a veces nuevas funciones, o sea que esto es un río imparable. Y hay un término que se usa cuando una computadora falla, y es el término resetear. Se reinicia para que trabaje mejor. Y si esto se hace con las computadoras, también lo podemos hacer con el cerebro, aunque la comparación no puede ser igual, porque el cerebro humano fue el que creó las computadoras y todos estos aparatos. Pero si nosotros reseteamos nuestro cerebro, por usar algún ejemplo, nosotros podemos llegar a tomar el control de estas cosas, de estas nuevas tecnologías, de todas estas redes, y que ellas no nos controlen a nosotros, porque debemos darle un descanso a la mente y tratar de escapar de esta esclavitud, porque un estado de altas dosis de dopamina también afectan incluso la voluntad del ser humano, o sea que esto puede llegar a dominarnos a ese punto. Además, cuando hay agotamiento en el cerebro, entonces no tiene espacio para la meditación, para analizar las cosas, para poder retener lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, si lees la Biblia con el cerebro agotado, no captas el mensaje de la Biblia. La Biblia se requiere un ambiente espiritual adecuado, acercarnos con oración y con reverencia, porque es la palabra de Dios. Pero si estamos recargados, si estamos agotados, si nuestro sistema nervioso está reclamando una dosis de dopamina, no vamos a tener esa capacidad de captar el mensaje, y aún menos no vamos a poder tener la capacidad de recibir una palabra rema,
una palabra específica para un momento específico, ya sea para tomar una decisión o ya sea para recibir una advertencia de parte de Dios. A lo mejor usted está por tomar una decisión importante en su vida, y si usted no tiene la capacidad mental en el sistema nervioso, la capacidad física, la capacidad espiritual para recibir dirección de parte de Dios, entonces usted no la va a poder recibir porque no está en condiciones de hacerlo, porque está recargado de todas estas cosas. Entonces necesita un descanso. Tus sentidos no tienen la sensibilidad para lo espiritual. He visto testimonios de jóvenes que han tenido ayuno de dopamina. ¿Cómo es eso? Bueno, que se abstienen por un día completo sin tocar pantalla alguna, por 24 horas. Se van al campo, se van a un parque, caminan, leen un libro, escuchan música y cuentan que sienten ansiedad, buscan el teléfono, tratan cada tantos minutos a ver quién envió un mensaje, pero se contienen, y ahí en ese día de ayuno de dopamina, de evitar consumir todas estas redes y toda esta información, sienten ansiedad y nerviosismo. He visto varios testimonios allí mismo en internet de jóvenes que han tratado de escapar de todo esto, y aunque han bregado un poco, han dicho que se sienten bien, han testificado que luego que vuelven a los aparatos ven que pueden tomar un poco de control sobre estos aparatos, y se han dado cuenta cuánto control le han entregado a estos aparatos, que su vida estaba prácticamente esclavizada a estas cosas. Y leí también, o vi el testimonio de un joven que incluso llegó a ayunar por un año completo, se retiró completamente de todo esto, y al cabo del año, cuando regresó nuevamente a la computadora, a los teléfonos, pudo ver que tenía la capacidad de establecer límites, de establecer horarios, porque fue libre, porque se sintió que podía dominar a estas cosas. Entonces, si ayunas de dopamina y de todos estos aparatos a los que se sobreestimula estas descargas en el cerebro, sentirás mayor descanso, sentirás mejor carácter, mayor capacidad de análisis, mayor capacidad mental, mayor autoridad, mayor dominio propio en general, como dice la Biblia, que es uno de los frutos del Espíritu. Quienes trabajan con internet, pues pudieran decir, ay, ¿cómo hago yo en este caso? Pero la cosa es que usted debe descansar también. ¿Cuándo debe descansar? No solo cuando viene un tiempo de vacaciones, debe tomar descansos diarios, horarios prudenciales. Usted ve allí, incluso la empresa Google ha instalado cabinas para sus empleados para que tomen siestas durante el día. Siestas de media hora, de 20, aunque sean 20 minutos, que pudieran dormir y desconectarse completamente de todo esto. Cuando ellos vuelven a su trabajo, rinden mejor. Y los japoneses ya tienen esta costumbre de hace muchos años. Tal vez es el primer país en tomar estas medidas. Tienen cabinas, muchísimas empresas en Japón tienen cabinas para que sus empleados tomen un tiempo de descanso. ¿Por qué Japón es el primer país en esto? Bueno, porque si usted lee la historia en la Segunda Guerra Mundial, para recuperarse económicamente, Japón empezó a darle play a la industria por todo tipo de industria. Empezaron a trabajar 24/7, y en pocos meses se dieron cuenta que en vez de avanzar rápido para recuperar la economía, se estaban enfermando, se le estaban dañando las máquinas, y fue un caos. Por tanto, empezaron a tomar descanso. Ahí fue donde establecieron 8 horas de trabajo al día, las máquinas funcionaron mejor, la gente rendía más. Y si esto es con cualquier trabajo físico, imagínense usted un trabajo mental. Entonces es bueno que usted, si trabaja con internet, se desconecte. Yo no diría una vez al día, sino
muchas más veces al día, le da un descanso al cerebro, le da un descanso a su visión, etcétera. Pero trata de que esto no le domine, sino que usted pueda dominar la máquina, dominar las redes, todo esto. Ahora, si son redes sociales por diversión, pues más rápido hay que desconectarse, porque esto está absorbiendo el tiempo de la gente, la energía, está dañando las relaciones personales, las relaciones intrafamiliares y tantas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque cuando la cabeza está saturada de malos hábitos, entonces hay que reemplazar todo esto, reemplazar por la lectura, los deportes, la oración. Incluso personas que aprenden a tejer también pueden tener una alternativa: pintar, aprender música o escuchar música, tocar un instrumento, hacer de cada cosa un poquito si se pudiera. Pero recordemos que Dios fue el que diseñó el cerebro. Dios diseñó al ser humano, y el cerebro no está hecho para exponerse a todas estas cosas de esa manera que la gente lo está haciendo. Y Dios estableció un día de reposo. De los 7 días a la semana hay un día exclusivo que Dios exige, y es el 4.º mandamiento según Éxodo capítulo 20, donde Dios quiere que nosotros descansemos un día a la semana, un día de 24 horas. Los judíos son los primeros que cumplen esto, los judíos ortodoxos. Empieza el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ellos previamente compran su comida, hacen provisión para el siguiente día, para que durante el día no se haga absolutamente nada de trabajo. ¿En qué se ocupan? En adorar a Dios, en alabanza para el Señor, en recrearse posiblemente entre familia. Y eso es un mandamiento para todo ser humano, porque todo lo que respire debe alabar al Creador. Entonces, ¿qué tal si nosotros dedicamos un tiempo? Bueno, nosotros los cristianos dedicamos el día domingo, que es el día de resurrección, porque nuestro reposo, que el día de reposo que habla la Biblia, es Cristo. Eso es también simbólico. Pero literalmente nosotros se nos exige descansar. No descansar es pecado, es abusar de lo que Dios nos ha dado. Por tanto, nosotros debemos dedicar este tiempo, un día a la semana, netamente para las cosas de Dios, para el descanso, para restaurar nuestra relación familiar y para hacer las cosas bien. Usted, luego del día de reposo, comienza una semana con nueva energía, con nuevo ánimo, teniendo control sobre sí mismo y sobre muchas otras cosas. Dios le ordenó a los judíos, y así lo establece también para los cristianos, porque nosotros estudiamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, pero también toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, de tal manera que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Mire cómo es Dios de maravilloso, que se preocupa en proporcionarnos un día de descanso cada semana. Es realmente un Dios maravilloso que nos ama. Pero también nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Hay 3 dimensiones del amor: amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hay formas de administrar, porque debemos invertir tiempo para orar en familia, tiempo para recrearnos, tiempo para descansar. Entonces llegó la hora de desconectarnos, porque vas a empezar a ver la vida desde una perspectiva muy diferente.
vas a empezar a valorar las cosas de una manera muy diferente. Vas a poder administrar las cosas de una manera muy sabia. Si usted saca una simple cuenta y si toma solo 1 hora para las redes sociales, estamos hablando de 365 horas. Si es 1 hora al día nada más, 30 horas por mes, es decir, en el mes sería 1 día y cuarto, 1 día y 6 horas. Si invierte una hora diaria en las redes sociales, imagínense usted dirá, bueno, yo invierto mucho más que eso, y eso es lo que ocasiona todos estos daños. Entonces casi son 16 días al año que usted le está dedicando a las redes si le dedica 1 hora al día. Y esto implica que podemos desviarnos de lo que realmente importa en la vida. Por eso tenemos una sociedad muy debilitada en este tiempo. Romanos 6:16, la Biblia nos dice, no se dan cuenta de que una se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Cada persona se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida correcta. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal? Los que pueden dedicarse a esto. Si usted deja de practicar un deporte, pierde la destreza con el deporte. Si deja de ejercitar sus sentidos en las cosas espirituales, pierde la destreza en las cosas espirituales. Si usted es cristiano y pierde la destreza en las cosas espirituales, mire, usted va a ser víctima de los demonios se van a pasear en su casa, van a poner división, van a poner pleito, contienda, enfermedad, todo un caos dentro del hogar. Y no podemos culpar a Dios por esto, pues nosotros le dimos lugar a los demonios, porque no ejercitamos los sentidos. Nosotros somos llamados por la Escritura. Jesucristo nos dice que somos luz y sal, y el apóstol Pablo nos dice que somos soldados, atletas y labradores, es decir, activos. Pero si dejamos nuestras actividades espirituales y nos entretenemos tanto con cosas triviales como la internet, las redes sociales y todas estas cosas, y no es nuestro trabajo propiamente, entonces nos hacemos inútiles en las cosas espirituales, y esto es altamente peligroso porque usted pierde la sensibilidad auditiva a las cosas espirituales, pierde la visión espiritual, y usted va a ser víctima del reino de las tinieblas. Lo puede cautivar el reino de las tinieblas. Cuando usted vaya a despertar, ha perdido muchas cosas. Entonces este es un llamado a desconectarse, un llamado a una rectificación, porque los oyentes sordos dificultan la predicación del evangelio. O sea, no escuchen lo que Dios le quiere decir. Y a fin de crecer como cristianos hasta ser adultos, debemos aprender a lo que es el discernimiento. ¿Cómo se puede hacer esto? Los sentidos ejercitados. ¿Cómo se ejercitan los sentidos? Estudiando la Biblia, orando, alabando al Señor, dedicando tiempo en meditación. Llega el momento en que usted va a escuchar la voz de Dios. Mucha gente en esta cuarentena lo agarró por allá en otra ciudad, en otra nación, cuando fueron de vacaciones, fueron solamente a una diligencia, y siendo cristianos no pidieron dirección a Dios, y si la pidieron no tuvieron el tiempo o el oído para escuchar a Dios. Qué importante es tener los sentidos ejercitados. Somos grandemente beneficiados cuando tenemos los sentidos ejercitados, y somos grandemente perjudicados cuando nos descuidamos espiritualmente. Entonces debemos adiestrar
nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo, a fin de poder distinguir lo bueno y lo malo, dedicarnos a las cosas espirituales. ¿Usted es capaz de reconocer la tentación cuando viene por allí a buscar de hacerlo caer? ¿Puede distinguir entre lo correcto de las escrituras o lo incorrecto? De las miles de mensajes que hay en internet, ¿sabe quién está de verdad compartiendo un mensaje 100% bíblico, doctrinal, saludable? Si lo logra hacer es porque tiene los sentidos ejercitados. Pero si no tiene el discernimiento espiritual, los sentidos ejercitados para esto, usted no está preparado para la guerra espiritual, para defender a su familia de los ataques, para defenderse usted mismo, para alimentar a su familia, para crecer espiritualmente y sobre todo para estar listo cuando Cristo venga. Entonces le motivo hoy a que desactive notificaciones, establece un horario para el internet, dése de baja si es posible de la lista de correos y solo deje los mensajes más importantes. Haga un reseteo de todo esto y comience a trabajar para que usted pueda volver a la senda correcta y a tener dominio propio y ser ejemplo para su familia y tener una vida de victoria. Entonces hoy la invitación es a que se desconecte, a que haga un reseteo, a que ponga a Dios en primer lugar y a que ponga un orden de prioridades saludable. Le hago el llamado a los que no son cristianos para que hoy invite a Cristo a su corazón y le salve, porque el Señor viene pronto y los que son de Él van a ser librados de la hora más crítica que va a entrar este mundo. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que seamos de orientación para todos los que quieren rectificar su vida, resetear su mente, Señor, y reorganizar sus prioridades. En el nombre de Jesucristo, salva a los que no te conocen. Si usted es inconverso, dile: Señor, sálvame, perdona mis pecados, me arrepiento y necesito, Señor, que me limpies con la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Dios. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.